quiero que comencemos viendo repasando el primero, no de versículo en versículo, sino los temas y como un ejemplo de la predicación de los primeros días de la iglesia. Entonces, oremos y comenzamos. Señor, gracias porque tú nos hablas. Gracias por este libro que has dado, por tu espíritu que nos inspira, nos ilumina y nos orienta cuando estamos leyendo tu palabra. Estamos aquí y estamos leyendo este libro porque queremos escuchar una palabra de ti para que nosotros expresemos nuestra gratitud a ti, nuestra lealtad a ti en obediencia. Entonces, háblanos, Señor, aquí estamos. Henos aquí, envíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues llegamos, pues de hecho vimos un segundo discurso de Pedro, y no mencioné nada más, nos metimos en el texto, pero quiero decir una palabra acerca de los discursos de hechos. Esta es una característica. Ves que hechos es una narrativa, fluye como narrativa, pero hay una serie de discursos. La mayoría son sermones, como los dos que hemos visto de Pedro, en los capítulos 2 y 3, pero también hay otros discursos, un poco distintos. Entonces, pues se reconoce entre los que estudian a fondo Hechos que Pedro usa estos discursos para presentar su versión del mensaje cristiano. Y yo creo que, pues, por fe, decimos que Dios está hablando en todos estos discursos. Yo creo que es también correcto entender que Lucas está hablando. Cuando pensamos que Lucas escribe probablemente por los años entre 80 y 90, probablemente 85 a 90, más o menos. Y está hablando de eventos que sucedieron tal vez en el año 29. Entonces, él está escribiendo más de 50 años después. Entonces, pues podemos ver, ya han muerto la mayoría de las personas que estaban presentes cuando Pedro predicó el libro de Hechos, uh, la historia comienza, como digo, con la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús en el año 29, que es los que estudian estas cosas, es la mejor pues como cálculo que se puede hacer de este evento. Y termina probablemente en el año 62. Consideramos aquí también, puede variar un año o dos. Igual, la crucifixión de Jesús sería probablemente no antes del año 29, posiblemente un año antes o 2 o 3 años después. Ah, y pues el viaje a Roma que Pablo comienza en el capítulo 27 y 28. Bueno, suben al barco en el capítulo 27 y llegan al principio del 28. Probablemente es el año 59, bueno, menos 57, sí, más bien. Entonces,
no, miento. Déjeme, estoy dándoles los números malos. No había pensado eso, pero no lo había puesto antes, entonces les menciono. 57 sería el año cuando Pablo ah, tiene el plan de llegar a Roma y él llega a Jerusalén y luego está 2 años en la cárcel en Jerusalén, bueno, en Cesarea, cerca de Jerusalén, uh, medio año en el viaje de Cesarea a Roma y 2 años en la cárcel en Roma. Entonces, el fin de Hechos sería más o menos el año 62. Difícilmente antes de eso, posiblemente un año, cuando mucho dos, y lo mismo tal vez 63, 64, pero 64, 62 es muy probable. Entonces, uh, Hechos cubre un tiempo de poco más de 30 años. Y Lucas está escribiendo 20 años, 20 y tantos años, probablemente menos de 30 años después de esta fecha del final de Hechos. Entonces, pues especialmente en los primeros capítulos, si Lucas ha conocido a personas que eran testigos de estos eventos, tenía que ser mucho antes para, no podría hacer estas investigaciones, no podría platicar con esas personas en los años 84, 86 y por allá. Entonces, uh, pues también es muy dudoso que alguien estuviera apuntando alguna minuta de los discursos que tenemos en Hechos. Uh, entonces, es probable que Lucas está reconstruyendo eso. Pero él había conocido, él ya tiene años, él conoció personalmente a Pablo y él conoce algo de la predicación cristiana. Entonces, pues volvamos, vimos hace 15 días el discurso del capítulo 3, que es un discurso que Pedro dirige a personas que no conocen a Cristo, personas uh, uh, que son nuevos, están escuchando tal vez por primera vez el mensaje de Cristo. Y en el Hechos 2, lo mismo. Entonces, se me desaparecieron todos ahí. Si alguien puede acompañarme con su cara, eso me ayudaría mucho en presentar mi estudio. Gracias, José. Bienvenido. Javier, bienvenido. Gracias. Yuri, ya, y ahí está. Dina, excelente, excelente. Gracias. Muy bien, entonces, uh, resumiendo en el capítulo 2, donde Pedro comienza a hablar en el versículo 14, 2:14, y Pedro dice primero que el tiempo esperado por los judíos ha llegado, el tiempo, y él cita al profeta Joel, pero leemos mucho de eso, leemos de un día del Señor que va a venir. Joel ya tiene un concepto desarrollado en qué consiste ese día del Señor y él lo describe como un evento apocalíptico, un evento del fin, con señales en la naturaleza. Entonces, el día que Dios había prometido, un día para, digamos, ajustar cuentas, para redimir a su pueblo, y para el juicio,
ha llegado. Este es lo que Pedro está proclamando. Y Pedro dice que ha llegado en la vida de Jesucristo. Y específicamente en estos eventos de los últimos días, la muerte inesperada de Jesús, eso no fue un factor de las predicciones. Uh, pero Jesús murió y Jesús resucitó. Entonces, este es lo que viene, lo que trae el fin. Y él uh, dice que estos eventos estaban profetizados en el Antiguo Testamento. El fin del tiempo en Joel, versículos 2 del 17 al 21, y la resurrección de Jesús en Salmo 16, versículos Hechos 2, 25 a 28. Entonces, um, pues también declara que Dios está dando ese evento, da el Espíritu de Dios a los creyentes, los que aceptan las profecías y la realidad de lo que ha sucedido, lo que Dios ha hecho en Jesús. Uh, Dice que estos son para todos, promesa del Espíritu Santo en el versículo 33. Y yo estaba buscando, pensaba que era después, pero él dice, estas cosas son para los que están cerca y los que están lejos. Um, pero ya no encuentro hace un poco. Sí, es el versículo 39. La promesa es, otra vez, el don del Espíritu Santo en 38. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos. Ahora, Pedro, en el día de Pentecostés, muy probablemente está hablando cuando él habla de ustedes, sus hijos y los que están lejos. Él está pensando en el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Él va a aprender en el capítulo 10 que este mensaje es también para gentiles. Y si es para judíos y para gentiles, entonces es para todos, porque los gentiles son precisamente todos los que no son judíos. Entonces, cuando dice pues él por la inspiración de Dios, cuando dice los que están lejos, eso tiene un referente geográfico, lejos de Jerusalén, pero también un sentido, un referente cultural o racial no es exactamente correcto. La idea de razas uh, es algo que no se puede definir muy bien cuáles son las razas, pero en cuanto a los que están lejos de los judíos, en cuanto a sus maneras de pensar, en cuanto a sus esperanzas, en cuanto a esta relación con Dios. Este mensaje es para todos y el mensaje demanda una respuesta. Versículo 38, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento lleva a perdón y a la presencia del Espíritu y la vida en el poder del Espíritu. Entonces, pues pueden encontrar estos mismos elementos en el capítulo 3. Este otro elemento que tenemos en estos dos es el contraste. Ustedes mataron al autor de la vida, Jesús, pero Dios lo resucitó. Este tema no vamos a ver después
en Hechos, ese es del momento. Pero este mensaje, el último día ha llegado, ah, en nuestros términos, el reino de Dios, el tiempo venidero ha llegado y llegó en Jesús. Esto es para todos. Es el Espíritu de Dios que produce constantemente esta vida en nosotros y Dios llama a una decisión. No es simplemente una proclamación. Se proclama las buenas noticias de Jesús, pero es algo que una persona tiene que aceptar o rechazar. Ah, He hecho referencia antes a Génesis 2, cuando Dios dice al hombre, todavía no tiene nombre, no comerás de este árbol. Y allí es lo mismo. Cuando uno escucha esta instrucción de Dios, tiene que escoger la obediencia o la desobediencia. Y esa decisión determina qué relación va a tener una persona con Dios. Entonces, es paralelo. Ahora, en Hechos ya estamos en una revelación mucho más amplia de la voluntad de Dios para nosotros. Ah, pero en realidad es la misma decisión. Ah, y es una decisión que no tomas solamente una vez. Está implícito aquí que cuando se predica el Evangelio, se predica a pecadores, en otras palabras, a personas que han escogido una relación negativa con Dios. Por eso, la decisión en Hechos tiene el carácter de arrepentimiento. En Génesis 2 no es arrepentimiento porque es una comunicación a una persona que no ha decidido acerca de la oferta que Dios hace de una relación. Pero en el Nuevo Testamento, son personas, los que escuchan son personas que ya han decidido la desobediencia. Entonces su decisión tiene el carácter de arrepentimiento. Y esos mismos factores, el último tiempo, Jesucristo, el significado de Jesucristo, el Espíritu y la invitación este, a una decisión, pueden encontrar en el capítulo 3 también. Entonces, esta es la predicación del Evangelio. Pero 4, 1 al 4, puede ser un resumen de los resultados. Hechos es el relato, pues, por un lado, ¿qué se narra en Hechos? Pues probablemente lo primero que escuchaste y que yo escuché era que Hechos es una historia de la iglesia en sus primeros días después de Jesús, su vida, su carrera, su muerte y resurrección que encontramos en los evangelios. Aquí estamos en la secuela de inmediato y como resultado de la venida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Hay un grupo que está proclamando el evangelio, la buena noticia y llamando a la gente a responder a este mensaje. Entonces, 4 del 1 al 4 se presenta como una respuesta a este sermón del capítulo 3. Pero observaremos que los dos elementos que vemos aquí son los resultados constantes de la predicación del Evangelio. 4, del 1 al 4. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Saduceos es
el partido de los sacerdotes, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Uh, Verán en el capítulo 23, Lucas lo dice, hay otras fuentes fuera de la Biblia que explican eso. Y probablemente ustedes están conscientes que leemos mucho en los evangelios de los fariseos, y un poco de saduceos, ¿no? No estoy muy seguro que, bueno, sé que no todos los evangelios mencionan los saduceos, pero sí hablan constantemente de los sacerdotes principales, los uh, sumo sacerdotes. Entonces, pues ellos son los que pidieron la muerte de Jesús. Fariseos es un grupo, los saduceos. Hay saduceos que simpatizan con los sacerdotes, pero es el partido de los saduceos, de los sacerdotes, especialmente los sacerdotes que tienen autoridad. Hay fariseos entre los sacerdotes de, pues, los que no son líderes, solamente son sacerdotes. Pero uh, una diferencia y muy importante para este versículo es que los fariseos creían en una resurrección, que en estos últimos días que Joel menciona, que va a haber una resurrección de todos los muertos y después de eso un juicio de todos. Los saduceos rechazaban esa idea. Ellos, de hecho, eran muy conservadores. Para ellos, las escrituras son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Todavía no habían, bueno, ellos estaban abiertos a los otros libros de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero daban plena autoridad solamente a los primeros libros. Y su argumento es que no se menciona ninguna resurrección en estos lados. De hecho, uh, la única clara mención de resurrección en el Antiguo Testamento está en Daniel capítulo 12. Aunque hay alusiones que podrían ser parte de ese reconocimiento sobre el tiempo de esa esperanza en otros libros, especialmente los profetas. Entonces, aquí dice Lucas en 4:2 que la molestia de los líderes religiosos en el templo no era la acusación de que ellos habían hecho morir a Jesús. Fueron los que entregaron a Jesús a Pilato, pues ellos no estaban negando eso, pero que estos predicadores estaban predicando la resurrección de los muertos y eso les molestaba, que en el templo se estaba enseñando una doctrina, una esperanza que ellos no compartían. Entonces, 3, aquí los resultados de la predicación del Evangelio. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Demasiado tarde para un juicio, un proceso legal en ese día. Ese va a suceder al día siguiente. Entonces, el primer resultado que se menciona en estos versículos es la persecución. La segunda está en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Este factor vimos también en el capítulo 2 e inclusive
Lucas menciona allí también un número. Los únicos números que Lucas menciona en cuanto a la iglesia son los 11 discípulos, los apóstoles en el capítulo 1, los 120 que están presentes cuando llega el Espíritu en el día de Pentecostés al principio del capítulo 2, el número 3000 al fin de Hechos 2 y aquí 5000 unos días después. Entonces, puedes observar esto en Hechos, que cuando se predica el Evangelio, siempre hay decisiones. Lucas no menciona ninguna vez que se predique el Evangelio y nadie aceptó el mensaje. Siempre hay alguien, muchas veces son muchos que reciben, siempre hay algunos que no reciben. A veces son pocos los que reciben. Específicamente estoy pensando en Atenas en el capítulo 17. Pero hay, Pablo dice en Romanos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y aquí en Hechos vemos que eso es lo que pasó en la historia de la iglesia. Hubo quienes creyeron, pero también es normal que hay persecución. En el capítulo 2 no se mencionó ninguna persecución, pero sí es normal en Hechos. Algo que yo creo que hoy la iglesia, hace falta que hoy que la iglesia vuelva a aprender ese resultado de la predicación del Evangelio. José, ¿tenías una palabra? Sí, Ricardo, mira, es que viendo el versículo 3 del capítulo 4 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Y esto es una posible diferencia o contradicción con los evangelios, ¿no? Porque se supone que los judíos o el Sanedrino juzgaba de noche y a Jesús lo juzgaron de noche. Y aquí lo posponen porque ya era tarde. Bueno, sí, yo no diría contradicción, sí es una No, una diferencia. diferencia. Este, Pero aquí no tienen prisa. Acuérdense que en los evangelios, vimos en Marcos especialmente, ellos tenían, bueno, Marcos es el único que dijo que los líderes tenían miedo a los que supuestamente ellos estaban pastoreando. Entonces buscaban una oportunidad de ah, arrestar a Jesús en privado. Y probablemente esta es la razón por la cual lo juzgan en la noche. Arrestaron en la noche y quieren condenarle antes de que se entere el pueblo porque temen que va a haber una demostración popular a favor de Jesús. Aquí parece que no tienen ese miedo. Este, ah, eh, Cuando lo digo, yo siento que sería lógico, si tienes miedo a Jesús, tener miedo también a sus seguidores, pero por cualquier razón no lo hacen. Aquí ellos ya están en la cárcel, ellos con los líderes que los arrestaron consideran que no hay posibilidad que se escapen, no esperan, no están temiendo una manifestación pública, entonces esperan al otro día. Entonces, así es como yo explicaría la diferencia ahí. ¿Ok? Gracias. Entonces, se reunieron, versículo 5, los gobernantes, los ancianos y
los escribas. Aquí, esta es la composición de del Sanedrín, el concilio de los judíos en Jerusalén. Los gobernantes serían los gobernantes del templo, o sea, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los ancianos, serían, digamos, laicos, líderes laicos, y los escribas son los expertos en las escrituras. Y históricamente, en otros documentos, esta es la composición. Estos son los tres grupos que se componen. Obviamente no son todos los sacerdotes, todos los ancianos o todos los escribas, pero representantes de esos tres grupos. Se menciona también, parece que dice el sumo sacerdote, Anás, y sabemos que Caifás, desde el Evangelio sabemos que él fue el yerno de Anás. A Juan y Alejandro casi seguramente son otros parientes de del sumo sacerdote Anás. Entonces, los preguntan, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Aquí, pues la providencia de Dios, otra vez, yo estoy manejando aquí que este es, en primer lugar, el pensamiento de Lucas. Él no tiene acceso a los eventos de aquel día. El único acceso que existiría sería una memoria. Y después de 50 años, pues no hay muchas memorias. Hay pocas personas que estuvieran presentes y después de 50 años sus memorias no serían muy buenas. Pero Lucas probablemente piensa en lo que él y aquí yo digo, con la inspiración del Espíritu, él está poniendo un ejemplo de cosas que pasaban en la iglesia. Entonces, pues aquí podemos ver que la pregunta es la perfecta pregunta para invitar a los discípulos a volver a dar testimonio de Jesús. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? O sea, la sanidad de este cojo. Y pues es lo que hicieron en el capítulo 2, lo que hicieron en el capítulo 3. Proclamar el nombre de Cristo, de Jesús el Cristo, el Mesías, el poder de Jesús como siervo de Dios, como hijo de Dios. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesús, el Mesías de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esta nota que vimos en el capítulo 2, en el capítulo 3. Ustedes lo mataron, Dios le dio vida. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, citando a Salmo 118. Y en ningún otro hay sanidad o salvación. La palabra significa las dos cosas. Entonces, Pedro puede estar haciendo referencia al milagro del día anterior, pero yo creo que también él está predicando un rescate de nuestra propia rebelión y sus consecuencias, salvación.
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí, en la continuación, aquí, lo que acabo de leer, está claro que él ya no está hablando tanto del, de la sanidad que se hizo, sino aquí es una proclamación a todos. Noten aquí que la ocasión es una acusación. Ellos están diciendo que Pedro y los otros que estaban arrestados, cuando menos Juan, que habían hecho algo en contra de la ley. Pero en lugar de dar una defensa de sí mismo, él sigue, él aprovecha la oportunidad para proclamar el evangelio. Y la implicación es llamar a estos líderes a aceptar a Cristo. 13. Es viendo la valentía de Pedro y Juan, teniendo en cuenta que eran hombres sin letras, indoctos, o sea, no habían estudiado, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Algo que, pues, en un estudio de la Biblia, y especialmente alguien que ha perseguido grados académicos como yo, debemos recordar la educación, la enseñanza, la investigación, estas cosas sirven para algo. Pero lo que es más importante que todo eso es estar con Jesús. Y el mensaje de Hechos y de estos sermones es que podemos estar con Jesús hoy, aunque pues los de lejos, vimos en 3:39 o 29, no, estoy mal, los que están lejos, eh, volví a perder eso, como antes, pero nosotros estamos lejos culturalmente, geográficamente y también en el templo, en el tiempo. Pero Jesús está aquí también. El Espíritu tiene el mismo poder. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En todos lados. Entonces, aquí el mensaje es para nosotros. Uh, Versículo 14. Hay un inconveniente. Ellos están seguros de que merecen un castigo, estos que están predicando la resurrección. Pero hay un inconveniente porque allí está presente con ellos el hombre que fue sanado. Entonces, ¿cómo puedes negar el poder de Jesús cuando aquí hay un hombre y todos lo reconocen? Porque él había estado quién sabe cuánto tiempo en las gradas del templo pidiendo limosnas. Entonces, pues es muy notorio el milagro. Entonces, uh, 15, les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y dicen, 16, ¿qué hemos de hacer con estos hombres? De cierto, es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Noten aquí, ellos no consideran la posibilidad de que esta sanidad contenga una lección para ellos. Su única consideración es si pueden negarlo. Varios somos líderes, somos varios pastores aquí. Y es una advertencia para nosotros de que nosotros podemos caer en el mismo error de pensar que nuestra responsabilidad es controlar
los eventos. Dios nos ha llamado a proclamar, a predicar, no a corregir, no a controlar. Entonces, no seamos ciegos a lo que el Espíritu está haciendo hoy. 17, entonces la conclusión. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amanecémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Lucas usa de humor a veces, y posiblemente aquí hay humor, porque para ellos han llegado a una decisión muy sabia. Estos son los únicos que están predicando, entonces les vamos a exhortar que se callen y el asunto está resuelto. Bueno, el hecho de que Lucas está escribiendo Hechos y ahora que nosotros estamos leyendo a Hechos, es evidencia de que esa solución no solucionó nada. Simplemente esto no es, esta es obra de Dios y Dios va a asegurar que su verdad y lo que Dios ha hecho va a ser divulgado, ah, este, va a ser conocido. Entonces, 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondieron, viendo Pedro y Juan, les dijeron, seguramente aquí, llenos del Espíritu Santo, sabiendo las consecuencias de su negación a una decisión oficial de la máxima autoridad entre los judíos. Pero responden, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. La decisión que está delante de nosotros en momentos de nuestras vidas. Vamos a obedecer a la corriente de la cultura, a las ideas de hombres, a las autoridades en nuestro mundo, en nuestra sociedad, o si vamos a obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto y oído tú? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Puedes decir con Pedro y con Juan, no puedo dejar de decir. Si Dios me ha tocado por el Espíritu Santo en Jesucristo, mi Señor, no podemos callarnos. Tenemos que proclamarlo. Después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Acuérdense desde el versículo 14. Aquí está el hombre sanado, dando testimonio del milagro. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Parece que él está diciendo 40 años de edad, uh, pero uh, está implícito aquí que la mayoría de estos 40 años, o tal vez desde nacimiento, él estaba cojo. Entonces, tenía muchos años. Ese no es alguna aflicción que llegó el día de ayer. Pues aquí vemos otra vez cómo los líderes religiosos lo que no consideran es la equidad. Para ellos, la bendición
que este hombre ha recibido no pesa nada, no es importante. Lo importante es que su opinión prevalezca, uno, y dos, que no tengan problema con las personas. Todavía hoy hay presión para dar un mensaje popular, un mensaje que agrada a la mayoría de la gente. Pero aquí el ejemplo es que la iglesia no está para eso, para dar un mensaje que sea del agrado de los oyentes. Es nuestra responsabilidad, es ante Dios, el Dios de la verdad, que digamos la verdad. Aquí no tanto la verdad eterna, esta doctrina, sino la verdad de una vida cambiada. Y hoy también hay vidas cambiadas, entre ellas las vidas de muchos o tal vez todos nosotros. Ahora, la secuela también estamos viendo que estaban llenos del Espíritu Santo. Una vez sueltos, cuando los pusieron en libertad, fueron a los suyos, este es Juan y Pedro, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos, la iglesia en general, la comunidad de los seguidores de Jesús, lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios. Ahora, ¿qué esperamos ante estas amenazas, ante ese relato de las prohibiciones de la autoridad? Sería lógico que pidan la protección de Dios, que Dios los proteja. Pero miremos lo que dicen. Dicen, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu de Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste. Entonces se dirigen a Dios como el creador de todo. Y luego citan al Salmo 2. ¿Por qué se amontinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra mi versión tiene la palabra en español, contra su ungido. ¿Alguien sabe cómo se dice ungido en griego? El idioma en que Lucas está escribiendo. Prende tu cámara si sabes o levanta la mano. Ay, hermanos, es Semana Santa. Yo creo que sus mentes están de vacaciones porque sí saben. Sí, Gabriel. Cristo. Exacto. Eso es lo que significa Cristo. Para nosotros ha llegado a ser un nombre propio, pero en el griego no era nombre, era el adjetivo ungido. Y ahora, los de Jerusalén están hablando arameo. Pedro seguramente está predicando en arameo, un idioma semejante al idioma del Antiguo Testamento que es hebreo. Son muy tan cerca como español y portugués, tal vez un poco más. ¿Cómo se dice en hebreo y por lo tanto también en arameo ungido? Mesías. Mesías, ¿ok? Entonces, Mesías. Ahora, entonces,
ellos ven un cumplimiento. En esta oración están viendo un cumplimiento literal, bueno, un cumplimiento detallado del Salmo en lo que acaba de pasar. Porque verdaderamente, 27, tanto Herodes como Poncio Pilato se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, o sea, quien es el ungido, el Mesías, el Cristo. Pero miren en los versículos 25 y 26, la cita del Salmo 2, donde se encuentran en esta cita Herodes y Poncio Pilato. Pónganse no ungidos, pero sí picudos. Examinen los términos en 25 y 26. ¿Cuál de esos términos se aplica? Bueno, ¿cuál se aplica a Herodes y cuál se aplica a Poncio Pilato? Javier, ¿dijiste algo? Prende tu micrófono. En cuanto a rey y a gobernantes es, por un lado, Poncio Pilato, por otro lado, los que gobernaban era el Sanedrín. O sea, establece una analogía Ajá, entre lo pero que no es solamente analogía. Es un título. ¿Cuál es el título de Poncio Pilato en el versículo 26? en el versículo 26, Sí, reyes de la tierra. no. No, Él no gobernante. tenía el título de rey. ¿Quién tenía el título de rey? Herodes. Herodes, precisamente. Y Pilato es gobernante. Él es gobernador. Este, entonces se mencionan estos dos nombres porque eso cumple la profecía, los reyes de la tierra y sus gobernantes. Y eso equivale y noten, aún el orden en 27 es el mismo, Herodes, Poncio Pilato. Este, um, y en el versículo 25, las naciones y los pueblos se reunieron en esta ciudad, primero Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. No me acuerdo cuando estudiamos Romanos, pero esta palabra gentiles aparece literalmente en el versículo 25, solamente que la traducción ha dado dos traducciones de la misma palabra. ¿Alguien sabe cuál es la otra palabra? Bueno, la palabra que también uh, en hebreo, pero no, bueno, en hebreo sí, pero aquí lo que es relevante es en el griego, gentiles y ¿qué otra palabra traducen una sola palabra? De hecho, la palabra es ethni, es la raíz de la cual viene nuestra palabra etnias o étnico. Es naciones. Entonces, ellos en su oración no usaban una palabra porque se amontonaron las naciones y luego dice, se reunieron los gentiles. Es la misma palabra. Ahora, en el Salmo, naciones y pueblos son sinónimas, pero
Ya para el Nuevo Testamento, los judíos usaban la palabra pueblo. De hecho, es en griego laos. Es la palabra de donde viene la palabra laico. El pueblo. Y hablaban de el pueblo. Ah, porque el pueblo es el pueblo de Dios Israel. Y todos los otros, los grupos que no son el pueblo de Dios, son las naciones. Y bueno, en hebreo y griego, en aquel tiempo era simplemente las naciones. Hoy nosotros hablamos de los gentiles, que la definición de gentil es toda persona que no es judío. Pero entonces ellos están diciendo los dos grupos y los dos individuos que se mencionan. Ahora, es cierto, en 26 dice reyes y gobernantes, pero uno de estos reyes es Herodes, uno de los gobernantes es Poncio Pilato. Se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. Otra interpretación del versículo 26, su ungido, el cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo había determinado de antemano que había de ser hecho. Aquí también, eso es fuera de hechos, pero en Pablo, en el discurso cristiano, hablaban de Jesús fue entregado a la muerte primero por Dios, porque era la voluntad de Dios, y segundo por el pueblo de Dios, los judíos que demandaron su muerte ante Pilato. Pero aquí está enfatizando lo primero. La crucifixión no es, bueno, no es un estorbo al plan de Dios. Al contrario, es cumplimiento de su plan. No es pues ninguna frustración del ministerio de Jesús, porque Jesús vino para morir. Esas son cosas que para nosotros, pues lo tomamos por dado. ¿No? Todos sabemos eso, pero en aquel día eso fue nuevo, porque ante la cruz ninguno de los 12 y ningún otro seguidor de Jesús, las mujeres, otros que estaban presentes, nadie allí estaba pensando se está cumpliendo del plan de Dios. Ellos vieron una tragedia, una crisis, porque se ha frustrado su esperanza y por lo tanto piensan que se ha frustrado el plan de Dios. Entonces, aquí, pues podemos ver que la iglesia está dándose cuenta, la muerte de Jesús fue parte del plan de Dios. Entonces, están diciendo, Señor, tu plan se ha cumplido. Y el Salmo 2 es precisamente un salmo que habla de Dios y su ungido. Los judíos ya reconocieron cuando se compuso, como todos los salmos ungidos, tenía referencia a, pues, varios, al rey David o al rey Salomón o un descendiente de ellos o todos los descendientes de ellos. Pero ahora, pues luego reconocieron que habría un rey que viene y los cristianos declararon, ese rey ha llegado, es el siervo de Dios Jesús. Entonces, la oración, la petición en 29, como mencioné, ¿qué van a pedir? La protección de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Ojo, aquí viene que hablen tu palabra con toda valentía. Su mentalidad es
damos por hecho que si proclamamos a Cristo nos van a perseguir. Algunos de nosotros vamos a morir, pero eso no es importante. Lo que es importante es que sea hablado tu mensaje. Entonces, danos valentía. El costo es grande. Vamos a sufrir. Entonces, danos valentía. Yo siento que es un reto para mí. Siento que es un reto para la iglesia hoy, porque hemos enfatizado tanto la verdad de que Dios nos protege, nos rescata, que es una verdad. Eso sí está en la Biblia. Pero nosotros de eso sacamos la conclusión de que si seguimos a Cristo, vamos a tener una vida tranquila, sin ninguna amenaza. Y este no es el mensaje del Nuevo Testamento. Y inclusive es lo que proclamamos. Cuando tú escuchaste el Evangelio y te convertiste, te dijeron, si vienes a Jesús, Él te va a resolver tus problemas. Él te va a dar una vida de éxito. Te dijeron, si vienes a Jesucristo, enfrentarás persecución y probablemente te van a matar. No incluimos esa parte del Evangelio, del mensaje. Yo siento que nos conviene ser más honestos en nuestro evangelismo. 30. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. La idea aquí es, Dios nos ha encargado a nosotros el proclamar el mensaje. Las palabras, Dios depende de nosotros para dar esas palabras. Dios pone el poder. Sanidades, señales y prodigios pueden ser señales que demuestran la verdad del mensaje. Pero la mayor sanidad, la mayor señal y el mayor prodigio es una vida transformada. Una persona que ha escogido seguir a Cristo hasta la muerte. Qué reto para nosotros, caramba. 31. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Dios concedió lo que pidieron, valentía por medio del Espíritu Santo. Yo he experimentado temblores. Si vives en México, vas a experimentar temblores, pero nunca cuando estaba orando. Aquí, pues esta es la manifestación como en el día de Pentecostés del Espíritu. Aquí, pues ellos ya recibieron el Espíritu. Ya creyeron, y probablemente la mayoría, bueno, quién sabe si son mayoría, pero algunos de los que están orando en el versículo 31 recibieron el Espíritu en el día de Pentecostés. Si no, lo recibieron después cuando ellos creyeron en Jesús resucitado. Pero ahora son llenos del Espíritu y Pablo hace esa distinción y parece que Lucas tiene la misma idea de que el bautismo del Espíritu viene cuando creemos. Dios nos da su Espíritu, el Espíritu entra en nuestras vidas, el Espíritu y viene para dirigir, para controlarnos. Pero podemos estar llenos del Espíritu. El Espíritu no está siempre
en control total de nuestras vidas. Y en la medida en que nosotros estamos resistiendo al Espíritu, por ejemplo, cuando dependemos de nosotros mismos y no de Dios, en esa medida es limitado el poder del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, Pablo exhorta a los efesios, sed llenos del Espíritu. Son personas, él supone que ya tienen el Espíritu, ya han recibido el bautismo del Espíritu, el inicio. Pero debemos estar constantemente llenos del Espíritu y por oraciones como estas, compromisos como estas, es una manera de que nosotros facilitamos, nos abrimos a esta llenura del Espíritu, plenitud del Espíritu. Entonces, 32, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Como vimos en el capítulo 2, unidad. El Espíritu produce unidad. La presencia de Cristo en nuestras vidas produce unidad. Ninguno decía ser suyo propio, nada que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Ahora, algunos han dicho, y de hecho muchos, me sorprende cuántos de estudiantes han dicho que la iglesia practicaba un comunismo, que no tenían propiedad propia, sino que los bienes pertenecían al grupo. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que eso no es lo que Lucas está diciendo. Aquí él está usando una especie de hipérbole. Estaban tan unidos que es igual si el necesitado tiene, digamos, comida o si su hermano tiene comida, es lo mismo, él come. Si necesita una medicina, lo mismo, aunque no había muchas medicinas. Entonces, veremos más adelante cómo se practicaba esta comunidad. Ya no, comunismo es buena palabra, pero se ha identificado con una ideología que no está aquí. Entonces, mejor comunidad de bienes. Javier. En estas dos palabras que utiliza Lucas, dice que eran de un solo corazón y una sola alma. ¿Son dos ideas distintas o es una forma de enfatizar algo? Porque alma, no sé si sea la palabra psiquis o psique, y corazón, no sé si cómo lo traduzcan, cómo es en griego. Entonces, no sé si es a enfatizar una cosa o está hablando de dos aspectos. Sí, en este contexto son sinónimas. Él las usa como sinónimas. Sí, hay un pequeño diferencia. El corazón bueno, los dos son difíciles de definir. Corazón, yo creo que el centro del corazón es la voluntad. La palabra alma también significa vida. Eran de una sola vida, sería correcta aquí. Pero está diciendo lo mismo, no está haciendo una distinción, sino estaba diciendo, estaban unidos en todo, totalmente unidos. ¿Okay? Gracias. Sí, esa es una forma que tenemos de hablar y se usa en la Biblia también. Entonces, comunidad, cuidando unos de otros. Luego, 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos.
el testimonio de la resurrección de Señor Jesús. Entonces estaban unidos, estaban dando testimonio de que Jesús resucitó con gran poder, aquí el poder del Espíritu, y abundante gracia, el favor de Dios. Entonces, una vida de mucha, mucha bendición, constantes bendiciones. Y ahora describe eso de cosas comunes. 34. No había pues ningún necesitado entre ellos. Y noten, no dice no había necesitado porque todos eran dueños del fondo común. Él no habla aquí de un fondo común, sino que dice todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Entonces, no es que para entrar en la comunidad tienes que entregar tus posesiones al fondo común, sino que eran ofrendas voluntarias, pero ofrendas sacrificiales. Cuando dice los que eran propietarios de terrenos o casas, entonces son ofrendas de sacrificio, de la última generosidad. Aquí yo supongo que cuando dice casas, no está diciendo que ya nadie se quedó con una casa. Probablemente la idea aquí es si tenían dos casas, vendían una de sus casas. Aunque sí es posible que podría ser tres hermanos que en su deseo de servir a sus hermanos en Cristo deciden vivir juntos y vender dos de sus tres casas. Pero no está diciendo que todos ellos vivían en la calle. Pero se repartía, entonces era suficiente para cubrir todas las necesidades de los que no tenían. Creo que aquí a cada uno según tenía necesidad. Yo leo que eso son los que no tienen trabajo, por ejemplo, viudas, huérfanos, etcétera, tal vez enfermos. Y un ejemplo de eso, 36. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, o sea, hijo, Ber es Bar en Barrabas, Ber o Bar es hijo de Nabé, que significa consolación. Entonces, como Paracleto, hijo de consolación. De hecho, yo creo que hijo de consolación es hijo de paraclesis en griego. Y quien era levita, natural, él es levita, nota, él es de la tribu de los sacerdotes. No todo sacerdote es levita. Sí, perdón, todo sacerdote sí es levita, es descendiente de Leví, pero no todo levita es sacerdote. Era natural de Chipre. Vamos a ver el mapa, puedes consultar en tu Biblia y verán que Chipre es una isla, la isla más grande en el Mediterráneo y está en el oriente del Mediterráneo. Tiene vagamente la forma de un sartén. Entonces, él tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Otra vez, repito, si no había propiedad privada en la comunidad, este versículo no tendría ningún sentido.
Pero parece que Lucas menciona eso aquí por lo que él ha escuchado, pues él tiene interés en Bernabé porque luego Bernabé va a viajar con Pablo. Pero creo que Lucas escuchó esta historia porque los que habían estado, pues, o tal vez los que escucharon de los primeros cristianos, las historias de aquellos días, se repetía el sacrificio de Bernabé. Entonces, fue un caso notable, posiblemente en cantidad la contribución mayor que alguien diera en aquellos días. ¿Ok? Ahora, entonces, ahora hay un contraste inmediato con el ejemplo de Bernabé. Versículo 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo a Ananías del precio. Llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, está implícito aquí que Ananías y Zafira quieren que la comunidad piense que ellos hicieron lo que Bernabé hizo, que vendieron esa propiedad con el único propósito de donar todo a la iglesia. Entonces, aunque Pedro no pregunta a Ananías, si sigues leyendo, cuando venga uh, uh, Zafira en el versículo 8, Pedro le dijo, dime, ¿vendieron en tanto el campo? Entonces está implícito aquí que Ananías está representando lo que él trae como el precio total que recibió por este campo. Entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Entonces, ¿era pecado que él retuviera una parte? No, porque dice Pedro, reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué pusiste en tu corazón hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el pecado en el versículo 3 es mentir. Y aquí en el versículo 4 es mentir. Sí, Ananías está mintiendo a hombres, a la iglesia, pero necesita darse cuenta que eso es mentir. No mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo, es mentir a Dios. Entonces es muy serio el pecado. Pero Pedro reconoce al principio de este versículo 4 que Ananías está en su derecho si retiene todo el precio que recibió o si retiene una parte. Entonces, eso desmiente otra vez la interpretación literal del versículo 4:32. Todas las cosas les eran comunes. Ah, entonces, 5, Ananías 5:5. Oyendo estas palabras, cayó y expiró, y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Ah, entonces, Ananías, por el susto o por el reconocimiento de lo que él había hecho, o por la decisión de Dios, o puede ser ambos, Ananías murió en ese momento. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron y sacándole fuera, lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu
del Señor para probar al Espíritu. He aquí, los pies de los que han sepultado a tu marido están en la puerta y te sacarán a ti. ¿Por qué no dijo eso a Ananías? Yo interpreto aquí que cuando Pedro ve lo que pasa a Ananías, entonces él entiende que si su esposa echa la misma mentira, pues va a sufrir el mismo destino, el mismo suerte. Y 10, de inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. A lo mejor se les ocurre a los jóvenes pensar, caramba, ¿cuántos más vamos a tener que enterrar? Porque cuando regresan, pues tienen la misma chamba para repetir. Um, Ahora, aquí Lucas seguramente está hablando de la seriedad de la comunidad de la iglesia. Esto no es simplemente una utopía donde todo está bien. Estamos metidos en algo muy serio, pues ya hemos anticipado, y yo creo que los hermanos están viendo, probablemente esta persecución va a resultar en martirio. Alguien va a morir. Pero también aquí Dios está tomando en serio la palabra. La iglesia es un lugar donde somos honestos los unos con los otros. Y probablemente por ser los primeros días, Dios ah, es más severo que lo que observamos en otros casos para dar una lección a la iglesia. José, ¿pidiste la palabra? Sí, Ricardo, es que pues me causa confusión este pasaje. No sé cómo debemos interpretarlo, porque el castigo, pues me parece, para un Dios de amor, me parece excesivo, totalmente excesivo, porque entonces todo el que mienta, pues entonces va a caer fulminado. Y la otra es que dice, con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio y llevando una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? O sea, ¿Pedro tenía espías o el Espíritu Santo le dijo que Ananías le había mentido? ¿O cómo se entera Pedro de que él ya le dice con toda seguridad que ha mentido? ¿De qué poder estaba gozando Pedro para poder decirle con toda seguridad esta situación? Entonces, siempre me ha causado un poco de confusión este pasaje completo. Muy buenas preguntas. Ahora, aquí otra vez necesitamos examinar cómo vamos a interpretar la Biblia. Ah, Algunos tienen la tendencia de encontrar muchos milagros. Mi tendencia es más bien buscar Ah, pues yo entiendo, y eso por lo que yo he vivido, y también por la Biblia. Ahorita digo porque la Biblia, pero yo observo que Dios no está dando revelaciones particulares a cada rato. Y Dios no está haciendo algo, una señal, algo inesperado a cada rato. Más bien Dios obra, pues hablamos de providencia. Dios está obrando, pero los eventos que pasan parecen algo natural y yo creo que son algo natural. Entonces, en respuesta, pues primero, simplemente no sabemos. Lo importante es que Pedro sabía que había una mentira. Y si él sabía, es que Dios lo reveló.
Ahora, eso no quiere decir que Dios le dijo directamente, pero Dios hizo que se conociera. Cuando, pues, nosotros, es un principio, yo creo que ah, no es tan fácil como pensamos encubrir una mentira. La verdad suele salir, suele revelarse. Entonces, podemos postular que por alguna manera, pues Pedro conocía a la persona que compró o que ese precio era un rumor o por alguna manera. Yo tiendo a pensar, es posible que Dios le dijo a Pedro, esa es mentira, en el momento o antes, pero yo creo que es más probable que había una explicación natural del conocimiento de Pedro. En cuanto a lo severo, está aquí precisamente porque eso no pasaba a cada rato. Este es un caso extremo. Y como dices, Dios no nos fulmina cada vez que mentimos. La prueba es que somos tantos en la iglesia. Si se hubieran muerto todos los mentirosos, probablemente en la congregación quedarían dos, o tal vez ninguno. Entonces, este es el principio. Y observamos, y este es lo segundo que yo iba a mencionar, en la Biblia los milagros se asocian con los tiempos de comienzos. ¿Quién hace milagros en la Biblia? Pues en el Antiguo Testamento pensamos en Moisés, tal vez Josué, Elías y Eliseo. Sí. Entonces, aquí tenemos el comienzo de la nación y el comienzo de la profecía, los primeros profetas. En el Nuevo Testamento, Jesús y tal vez los apóstoles. Los apóstoles no están haciendo tantos milagros como Jesús, pero sí hacen milagros. Inclusive en el libro de Hechos, leemos muchos milagros al principio, pero entre más lees, menos ves milagros. Ahora, hay una sanidad en Hechos 28, pero han pasado muchos capítulos sin ningún milagro. Por ejemplo, cuando en el naufragio del capítulo 27, no muere nadie. Bueno, eso es una maravilla, pero no es exactamente un milagro. Sí hay personas que sobreviven y sí hay inundaciones de barcos que no producen ninguna muerte. Entonces, yo creo que pues hay que pensar con cordura acerca de los milagros. Y yo considero que aquí Ananías Zafira también es milagro, pero es un milagro negativo. Y lo que está diciendo es que Dios toma muy en serio la mentira. Y especialmente una cosa es mentir y decir, mi esposa piensa que yo soy muy listo. Pero otra cosa es dar una ofrenda a Dios y representarlo como un sacrificio que no es. Y eso es lo que ellos hicieron. Ahora, otro factor que no mencionaste, pero que me causa, tú dijiste confusión, yo creo que sería buena palabra, porque es obvio preguntar cuando muere Ananías, ¿por qué lo enterraron sin avisar a su esposa? Entonces yo tiendo a pensar que la respuesta a esa pregunta es que aquí lo que tenemos es una historia dramática. Entonces,
simplemente no tenemos por qué pensar, no tenemos por qué dar una explicación de por qué no avisaron a la esposa. Imaginarse, por ejemplo, bueno, es para poner una trampa a la esposa. Eso no me satisface. Entonces, yo contemplo la posibilidad de que aquí esta historia tiene algún aspecto de una hipérbole, que no es totalmente un suceso real. Se narra de una manera muy dramática y lo que pasó probablemente fue menos dramática. Otra vez, nosotros no tenemos esa costumbre ni debemos tener. Tú dijiste, ah, podríamos sacar aquí una regla que cuando uno miente en la iglesia va a morir, pero no es una regla. Entonces tampoco es necesario decir, bueno, aquí literalmente enterraron al esposo sin avisar a su esposa que estaba a unos pasos de ahí. Ella llegó después, entonces estaba cerca del lugar donde murió su esposo. Entonces, yo creo que es dramático. Enterraron a él y enseguida enterraron a la esposa. Eso es lo que está diciendo. Y no es necesariamente que cada detalle es lo que pasó. Pero la lección para nosotros es necesitamos ser honestos ante Dios. Y recalca, bueno, aquí dices, ¿cómo sabía Pedro? No sabemos cómo sabía Pedro, pero para nosotros debemos recordar que cuando mentimos, Dios siempre sabe. Y pues observando la sociedad, las familias, casi siempre cuando mentimos hay alguien que sabe nuestra mentira. Y si alguien sabe, al rato todos van a saber. Entonces, uh, aparte de ser un pecado, la mentira es una tontería. Estamos, estamos engañándonos a nosotros mismos y a veces a nadie más. ¿Ok? Javier, gracias por tu paciencia. No, gracias por la suya. Se me ocurre también pensar, yo también había pensado en otra posibilidad que, claro, cabe, porque Dios nos da, en particular, al darnos su espíritu, a cada quien le da dones distintos. Y uno de ellos es algo que Pablo menciona cuando habla de los dones y que yo en otro tiempo también pensé, ¿cómo lo supo, cómo lo supo Pablo, Pedro? Como usted dice, normalmente cuando alguien miente, a veces es muy evidente su actitud, en fin, pero en este caso hay personas que en particular, si pensamos en que Dios nos dota de lo que se llama discernimiento de espíritus, es decir, una habilidad que permite darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Es decir, es una habilidad que Dios da, ¿no? El discernimiento de espíritus, ¿no? Y probablemente Pedro se dio cuenta, pues que estaba mintiendo a través de una habilidad así. Digo, es solamente una explicación, ¿no? No Sí, necesariamente digo que eso haya sido, es decir, no digo que lo que yo digo sea la verdad o la explicación correcta, sí, sino puede ser que sí. haya sido así. Eso sí es posible. Yo advierto que tenemos una tendencia de tomar esos dones como oficios. Y
yo sospecho que muchas veces, especialmente cuando se trata de dones como discernimiento, dones que parecen ser más lo que nosotros llamamos sobrenaturales. O sea, el que tiene don de enseñanza, enseña. El que tiene don de ah, caridad, practica calidad. Pero es posible que discernimiento es no tanto dones de ciertas personas, sino dones que se dan en ciertos momentos. Ha habido momentos en mi vida donde Dios me dijo el futuro, cuando menos una vez. Pero no es algo que me viene constantemente. Es más, como digo, probablemente fue una sola vez. Hay momentos en que hay un discernimiento. Acordemos que en 1 Corintios 14, cuando está hablando de los dones, Pablo dice, este, él dice, pues no deben profetizar todos los profetas, que 2 o 3 profetizan y los demás disciernan. Y en Primera Tesalonicenses, él habla de discernir las profecías. Entonces, aquí, especialmente en Tesalonicenses, parece ser un don uh, general que cada persona tiene discernimiento. Pues para mí eso es muy importante en mi entendimiento de los dones. Entonces, es posible que Pedro sabía por un don de discernimiento, pero eso es algo que no está en el texto. Entonces, yo prefiero omitir eso porque no me ayuda a aplicar lo que estoy leyendo a mi propia vida. Entonces, ¿cómo sabía Pedro? Simplemente no es importante para el propósito aquí. ¿Ok? ¿Alguien más? Este, entonces sigamos. Versículo 11. Gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían estas cosas. Y un poco más adelante, sí, en el versículo 13 dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Entonces, si ponemos el 13 con el 11, está diciendo aquí, ya algunos que tal vez contemplaban unirse a la iglesia no lo hicieron por su temor. Y eso es bueno. Si te unes, si confiesas a Cristo porque sientas que es una cosa sin riesgo, entonces mejor no profeses tu fe en Jesús, porque la fe en Jesús es algo peligroso y eso es lo que está diciendo aquí. No es que nosotros no imitemos el pecado de Ananías y Zafira, sino que nosotros entendemos como en general que Dios toma este asunto muy en serio y nosotros debemos ser iguales de serios en seguir a Jesús. Y pues si entendemos que seguir a Cristo es tomar tu cruz, entonces si tu seguimiento de Cristo resulta en tu muerte, no ha pasado nada de otro mundo. Eso es lo que, eso era el trato desde el principio. ¿Ok? Javier.
Yo veo otro aspecto de lo que dice, juntando lo que dice el capítulo, el versículo 11 con el 13 acerca de que había gran temor sobrevino a la iglesia. Pero, ¿cómo responde la demás gente en el 13? Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Usted decía, si un aspecto del el tener o el querer ser de este grupo, porque en ocasiones el, algunos no se acercan o más bien se acercan por temor, sí, porque tienen una idea supersticiosa de lo que significa el Señor, lo que significa ser cristiano. Tiene una idea supersticiosa y, y tienen temor que si fallan en algo, vaya a pasarles algo y dicen, mejor no. Es decir, no quiero pertenecer, porque hay gente a la que se le anima. De hecho, Pablo tiene un ejemplo, ¿no? Cuando él predica y le dice, la respuesta que escucha del hombre es, por poco y me convences. Y hay mucha gente que escucha el mensaje, pero también cuando ese mensaje, como usted dijo, es un mensaje advirtiendo que la salvación no implica que mis problemas se resuelven, sino que incluso puedo tener más. Y he oído, vio predicaciones así. Entonces dicen, no, bueno, si ya tengo problemas y ahora ser cristiano significa no solamente no resolver mis problemas, sino voy a tener más problemas, pues entonces mejor me quedo como estoy. De hecho, yo he tenido respuestas así, de que no se acercan, no se juntan por temor, es un temor supersticioso, ¿no? Es el otro aspecto del temor que pueda implicar el hecho de conocer el evangelio. Bueno, yo no usaría la palabra superstición, porque esta es una promesa de Jesús. Él dijo, toma tu cruz. Tienes que odiar tu propia vida. Entonces, yo creo que sí debemos venir a Cristo con ese compromiso. Probablemente me va a costar la vida, pero lo voy a seguir. Y pues volviendo al castigo aquí, la idea de castigo, algo peor que la muerte de Ananías pasó aquí, porque ese hecho desprestigió el seguimiento, el poder de Dios y el seguimiento de Cristo. La revelación de que hay personas en la iglesia que piensan que puedan mentir a Dios, eso es más serio que el hecho de morir. Uh, Hoy prevalece una idea de ventaja personal y enfatizamos demasiado. Si sigues a Cristo, hay muchos beneficios. Y ese no es el mensaje bíblico, esa es una perversión de lo que hay ahí. Este, uh, el costo es radical, es lo más costoso que puedes hacer. Tu vida ya no es tuyo, tus posesiones ya no son tuyas. Entonces, pues eso es lo que está enseñando allí. No es, pues podemos leer el resto de hechos y vemos que este no es la respuesta de Dios a toda mentira. Y yo me inclino a pensar que tampoco es que Ananías y Zafira fueron los peores pecadores en la iglesia en todo hechos, sino que aquí es como un ejemplo. Es hacia el principio, pues entonces,
yo creo que todo lo que Lucas, él está escogiendo estos eventos para darnos una idea de lo que nosotros hemos aceptado cuando aceptamos a Cristo. Déjenme llegar al 16, ya se acaba el tiempo, pero quiero ver, pues esa es realmente la conclusión de lo que estamos leyendo. 12. Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón, o sea, el lugar donde se reunían en el templo, era ese lugar que se llamaba, era un pórtico que se llamaba de Salomón. Entonces, yo creo, si no vemos muchos milagros del tipo que leemos en los primeros capítulos de Hechos aquí, tal vez debemos dar gracias que tampoco vemos muertes como Ananías y Zafira en nuestras iglesias. Ya vimos el 13, que hubo respeto entre los que no eran creyentes, pero ya entendían mejor el costo de seguir a Cristo. 14. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Lucas ya no usa números, pero dice aumenta. Hay una multiplicación en números. De modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hay que usar este discernimiento, es una palabra buena, es una palabra bíblica. Uh, yo siento que igual que ahora, no la mentira, cuando leemos la mentira de Ananías, yo creo que debemos reconocer, pues eso pasa hoy también. Pero cuando leemos de que cayeron muertos ante Pedro, ante la revelación de su pecado, esa es una excepción. Y siento que el 15 también es excepción, que hay momentos en que Dios hace maravillas. Siempre las maravillas de Jesús son para promover la vida. Bueno, digo siempre, si era obra de Dios, Ananías y Zafira sí murieron, pero aún eso uh, es una advertencia para que otros vivan. Pero 16 es muy importante. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces, aparentemente aquí es el crecimiento de la obra. Versículo 12, muchos milagros de los apóstoles. 14, crecen los números. 15, aún la sombra de Pedro está haciendo milagros. Y luego en 16 vienen desde afuera para escuchar el mensaje de Dios. Pero cuando comparamos el versículo 16 con el versículo 1:8, descubrimos que aquí hay una falla en la iglesia. ¿Alguien quiere decirme cuál es la falla en 5:16 cuando lo comparamos con 1:8? Según el 1:8, Gabriel. Que solamente están en Jerusalén. Exacto. El plan de Dios y de Jesús no es que vengan de fuera para escuchar el mensaje de Jesús, sino que los testigos salgan a esos lugares. Me serán testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria. Entonces, estos de 16 son de Judea y probablemente también Samaria. Entonces, recalca
la falla de los apóstoles. No han entendido la necesidad de salir. Y eso también trae una consecuencia seria que también involucra muerte, como la muerte como en el caso de Ananías y Zafira. Eso veremos al final del capítulo 7, pero es la continuación de esta narrativa. Se acaba el tiempo, se acabó ya nuestro tiempo, pero pueden leer ya, pues pueden ver, en 6 comienza este primer martirio y se consuma en el capítulo 7 y el que muere precisamente es el que está predicando que la iglesia debe salir de Jerusalén. Pero eso lo veremos en una lección futura. Gracias por su atención, por sus comentarios. Me ayudan mucho estos. Y Dios los bendiga. Dios te hable por este mensaje. Gerardo, Muchas gracias, mi hermano. Le vamos a pedir a nuestro hermano Gabriel si nos despide en una oración. Muchas gracias. Sí, claro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por la bendición que nos das de llegar al final del día, que podemos ir a descansar. Síguenos hablando, Señor, síguenos ayudando, danos esa guía que necesitamos, esa guía espiritual, para que podamos tener también, al igual que los apóstoles, la revelación que tú quieres para nuestras vidas y para compartir con la congregación en la que tú nos has puesto. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. amén. Gracias. Bendiga. Gracias. Ok.